La Orquesta Filarmónica de Bogotá nació en el año 1966, el 25 de enero. La Filarmónica tiene un nivel muy alto, artístico, y sigue creciendo. Poco a poco la Filarmónica empieza también a albergar otro tipo de actividades. Estamos haciendo los conciertos de la Filarmónica de Bogotá, como siempre, en los grandes teatros y en algunos espacios al aire libre. Allí se hacen más o menos 90 conciertos. En este momento la orquesta ha dado un salto de tipo cuantitativo y cualitativo muy grande, porque de una orquesta que somos nosotros se han pasado a tener 6 organizaciones, que son la Orquesta de Cámara Juvenil, la Orquesta Filarmónica Juvenil, la Banda Juvenil, los coros infantil y juvenil, y eso con una gente que son muchachos que están saliendo recién graduados de los conservatorios. Todo esto sirve para que hoy en día la Filarmónica de Bogotá haya pasado de hacer 90 conciertos al año a hacer más o menos 400 conciertos para la ciudad en diferentes espacios. En la historia de la Filarmónica, desde hace décadas había surgido la necesidad de tener una sede alternativa de ensayos, un lugar de trabajo. La orquesta en toda su historia nunca tuvo un espacio propio para ensayar, para hacer conciertos, para, en fin, actividades relacionadas con todas sus misiones en el enseño de la música, en la transmisión y divulgación de la música sinfónica. Como lo sabemos, la Orquesta Filarmónica está clamando por su sede propia, por su sala de ensayos. Y ese sitio no se tenía. Una cosa es tener una sede donde tocar, un teatro para hacer los conciertos para el gran público, y otra cosa es donde la orquesta trabaja diariamente. La Filarmónica nace en el año 68 y el Auditorio León de Greiff se abre sus puertas al público en el año 70. En el año 1982 la Filarmónica se traslada a la que hoy en día es la sede natural de la Filarmónica, que es el Auditorio León de Greiff. Pero sin embargo también la universidad se ha desarrollado, tiene su orquesta, tiene sus necesidades, y todo el sistema cultural de la universidad está reclamando también espacio. El Auditorio León de Greiff hablo desde la universidad formalmente, tiene como prioridad la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Como es normal en la Universidad Nacional, el auditorio de pronto lo necesitan los estudiantes por una asamblea. Cualquier cosa, hasta a veces hasta problemas de orden público, la orquesta debe salir por seguridad, y eso hace que se interrumpa el montaje de la obra de esta semana. Eso ha funcionado
durante años de esa manera. Incluso hay una relación armoniosa entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá, trabajadores de la Universidad Nacional. Y ha sido un ejemplo muy hermoso de cómo construir un proyecto ambicioso a través de una alianza, a través de un rizoma, de una máquina, ¿no? De un agenciamiento, que es una entidad pública fuerte y también democrática al servicio de una función social y cultural como es la Universidad Nacional de Colombia. Hace más o menos una década también la orquesta está soñando con una sede propia y con un lugar para expandir todos los servicios que está demostrando es capaz de ofrecerle no solamente a Bogotá, sino al país y a América Latina. Nosotros mismos estamos interesados en que la orquesta permanezca, porque es el vínculo fuerte con la gran música, para lo que fue hecho el auditorio fue hecho para eso, ¿sí? Entonces, consideramos que es un honor, un orgullo, no queremos que la orquesta se vaya a nada, a ninguna parte, eso que quede clarísimo. Una orquesta como la nuestra necesita ensayar mínimo 3 horas diarias de lunes a viernes. Nosotros hacemos el concierto el sábado y el viernes por la noche también. Fuera esto, ellos en sus casas, en sus talleres, tienen que practicar mucho y preparar lo que van a tocar acá en conjunto. Tienen que venir prontos, listos para lo que van a tocar. Que la Filarmónica de Bogotá, disciplinada y obstinadamente, como lo hacen todas las orquestas de este tipo, ensaya todos los días. De una vida muy exigente, es una especie de un sacerdocio en función de la música. Eso significa que nosotros tenemos que tener un lugar con condiciones para ensayar. Y es lo que se vincula con la historia del Teatro Cuba. El teatro está ubicado en la calle 20 con carrera tercera, muy cercano a lo que es la Iglesia de las Aguas, una de las primeras iglesias de Bogotá, de la colonia. Más o menos en el año de 1910 llega a Colombia un sacerdote que se llama José María Campoamor y él crea una organización que se llama Círculo de Obreros. Como Círculo de Obreros crea una institución que cumple con funciones mutuales, o sea, de ayuda mutua. El padre Ignacio Posada, que fue, digamos, uno de los gestores de la creación de este teatro, en su momento con los obreros, y con las personas que trabajó, estos cineastas del momento, tenía en ese Teatro Bogotá un sitio de proyección, una cabina de proyección. El padre lo que empieza a ver es que hay unas necesidades de esparcimiento de las personas, de los trabajadores, de los obreros. Por esa época había una serie de organizaciones de carácter mutual, de ayuda mutua,
pero algunas tenían connotación política, otras tenían connotación religiosa, ¿sí? Entonces había mucho la influencia del tipo de los derechos del hombre, una serie de cosas de la revolución bolchevique y tal cuestión que influía en la clase obrera. Y algo otras organizaciones, especialmente la iglesia, crean organizaciones afines como ayuda mutua, pero para tratar de dar otro concepto político a la clase obrera, o sea, con un criterio religioso y no revolucionario. El Teatro Bogotá estuvo en sus primeros años, desde 1918, pongámosle hasta los años 40, 50, como Teatro Bogotá. Se convierte posteriormente en Teatro Cuba hasta los años 70. Fue el primer teatro en tener aparatos de cine sonoro. El cine era la fuerza del espíritu barrial. El cine que estaba en boga y en furor era uno de los elementos de esparcimiento de esos obreros porque habían muy pocos parques en la ciudad. Es que el centro tradicional tuvo una cantidad de teatros de barrio. Encontramos, por ejemplo, que el barrio Las Nieves tenía 33 teatros. Esto quiere decir que Bogotá era una ciudad de cines y de teatros, ¿no? Que el cine era una cosa muy presente en la gente. Desde hace 45 años exactamente he vivido aquí en el barrio. Yo llegué a Bogotá el 9 de abril de 1948, el día que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Por ejemplo, yo venía matinal a mirar películas de luchadores, de mexicanas. Yo después me convertí en operador de cine, proyeccionista nos llaman. Tengo conocimiento del teatro porque en alguna época, en el año 1953-54, estudiando en la calle 10ª con carrera cuarta en un colegio militar, como se dice popularmente, capamos clase y nos vinimos a una película que presentaban aquí en el Cuba, que era un martes de popular. Venía con mi familia porque nosotros vivíamos detrás de las iglesias de las aguas. En el Cuba estuve aproximadamente en el año 64 y 65. Era muy concurrido generalmente por todos los habitantes de alrededor de Monserrate. El plan del hombre humilde del pueblo era la boleta, los 20 centavos de pelanga y entrar a sentarse en unas sillas que eran muy, muy humildes. El declive existía para que la gente que estaba atrás no tuviera problema con el que le quedaba adelante. Claro, ahí traía varias novias que en esa época eran más difíciles de conquistar que ahora, ¿no? Entonces estas gentes que hacían ladrillos, estas gentes que eran los obreros y artesanos, más algunos loteros y voceadores de periódicos del sector y de Bogotá, asistían a funciones a este sitio. Y todo el que entraba ya sabía. Entonces compraba su boleta, entraba y compraba, digamos, 20 centavos de pelanga, porque es que la pelanga es una cosa nuestra
muy auténtica, muy maravillosa y muy rica, muy bien preparada. Es un plato que tiene un secreto del pueblo y los secretos del pueblo son maravillosos. Viene una Segunda Guerra Mundial y el cine empieza a decaer, las películas no empiezan a llegar tanto como venían antes de Europa y el teatro entra en una decadencia y finalmente el teatro empieza a desaparecer como teatro de proyección pues, de cine. El Cuba quedó abandonado un poco de tiempo. Empecé a investigar y a indagar en el sector y encontré que en el teatro inclusive se hicieron algunos billetes falsos. En el año 1978 Raúl García logra adquirir para la orquesta el que se conoce como Teatro Cuba. Y luego viene la cooperativa de los músicos de la Orquesta Filarmónica, hace un trabajo y una labor allí con jóvenes maravillosa. La cooperativa nace en el año 1989. En el año 90 nosotros solicitamos permiso a la Orquesta Filarmónica como institución estatal, dueña del predio del antiguo Teatro Cuba. Nos autorizaron casi a sabiendas de que sería un fracaso. Nosotros tercamente nos metimos ahí, hicimos unos cambuches, había por ejemplo indigentes que amanecían ahí, las palomas, perros, llegaban y a nosotros mismos nos tocaba con la ayuda de los compañeros, los colegas, echar agua y jabón y sacar eso de ahí y nosotros mismos hacer como custodia para que se fuera convirtiendo poco a poco en algo digno, sin condiciones locativas, pero sí con dignidad. Realmente cuando yo llegué al Teatro Cuba, pues creí que me había equivocado de dirección, porque pues las instalaciones y muchas de estas cosas pues no están como están ahora. Realmente no creí que fuera el espacio de la cooperativa. Aquí vengo entonces a recibir mis clases, viajando una vez cada 15 días desde Ibagué para poder recibir clases. Inmediatamente terminada la clase en el Teatro Cuba, retornar de nuevo a mi ciudad, a mis estudios de bachillerato. En aquel tiempo esto que estamos viendo hoy no existía. Era simplemente un cajón súper helado, lleno de escombros. Era una ruina, pero ruina en la parte de ladrillos y todo eso, porque lo otro sí, musicalmente, era un templo. O sea, ya era como para mí un templo de la música, donde no simplemente era un teatro antiguo, algo desordenado, descuidado y totalmente olvidado, sino simplemente era lo que me iba a dar el paso para entrar a la orquesta. Yo creo que lo podemos llamar como una fábrica de músicos a nivel sinfónico. Y finalmente terminaron sacándonos a nosotros y arrendando un parqueadero y se convirtió en algo que es una historia fea de contar. Poco a poco el teatro involucionó y fue convirtiéndose en una ruina. Pero afortunadamente en este momento la Filarmónica, en cabeza de su nuevo director, ha tomado las riendas de ese teatro.
estamos rescatando algo que estaba convertido pues en un San-Alejo, y eso habla bien en una época en que la consigna es reciclar, es saber que no existe nada que sea basura o desdeñable. Todas estas recuperaciones de espacios que estaban perdidos, abandonados o de sitios no construidos son evidentemente muy importantes en la revitalización del centro tradicional de Bogotá, que lidera el Instituto Distrital de Patrimonio en el marco pues, de todo el proyecto que adelanta la Bogotá humana para el centro de la ciudad. Obviamente si se hubiera llamado algún personaje para hablar de restauración, el problema es que los temas de restauración son costosos, hubieran elevado el proyecto unas 50 veces y no se hubiera podido hacer lo que se hizo con este teatro, las maravillas que se hicieron, con ganas, con el corazón como lo hicieron. No se hubiera podido llevar a cabo esto. Entonces aquí hay la visión, una visión histórica, pero también una visión de la necesidad de lo que hay tras escena. Los músicos necesitan salas de ensayo dignas. La recuperación del Teatro Bogotá, después Teatro Cuba y ahora Teatro Taller Filarmónico, fue una de las cosas más importantes que ha pasado para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El tener el espacio, pues ya es una gran ventaja que obviamente va a ayudar muchísimo a la orquesta, a todo, a su desarrollo, a su proyección, no solamente a su nivel y a su momento actual. Tenemos una casa ahora que nos acoge para hacer ensayos y preparar los conciertos que después vamos a tener en diferentes teatros de Bogotá. Es muy buen lugar para estudiar, la acústica que tiene es bastante especial y hace que nosotros seamos mucho más exigentes en nuestra interpretación y en nuestro pulimento. Fue un milagro haber sido reconstruido en tan poco tiempo y se tornado este espacio increíblemente hermoso. Que hayan restaurado el teatro, que eso es bueno porque tiene su historia. En segundo lugar, que la orquesta tenga un sitio para ensayar, dar conciertos y que está muy central, porque ahora sí queda muy central. Es un aporte muy importante que se le está haciendo a una ciudad que está viviendo una revitalización de su actividad cultural muy significativa, y escenarios como estos obviamente son bien significativos y útiles en esa empresa. En segundo lugar, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Este había sido una propiedad suya, por toda una serie de circunstancias había caído en el olvido y hoy resucita. El sector cultura se ha reinventado toda una serie de equipamientos, entre ellos pues los que quedan en el centro ampliado, que es también prioritario para el desarrollo urbano de Bogotá. Hay un plan parcial de renovación en esa zona donde se ubica el Teatro Taller Filarmónico. Es decir, que lo que está sucediendo en el concepto de la actual administración de Bogotá
es que se está volviendo a recuperar toda esta zona como una zona cultural, arquitectónicamente importante y a la cual indudablemente dentro de algunos años la población bogotana va a empezar a confluir. Nosotros lo vamos a utilizar en ese sentido amplio como un equipamiento cultural y que tenga mucha vida para todas las necesidades que tiene la ciudad mientras seguimos avanzando en la construcción de un teatro de la música que indudablemente esta ciudad lo necesita. Por su sala de ensayos. Y ese sitio no se tenía. Una cosa es tener una sede donde tocar, un teatro para hacer los conciertos para el gran público, y otra cosa es donde la orquesta trabaja diariamente. Unos 400 conciertos para la ciudad en diferentes espacios. En la historia de la Filarmónica, desde hace décadas había surgido la necesidad de tener una sede alternativa de ensayos, un lugar de trabajo.
La orquesta en toda su historia nunca tuvo un espacio propio para ensayar, para hacer conciertos, para, en fin, actividades relacionadas con todas sus misiones en el enseño de la música, en la transmisión y divulgación de la música sinfónica. Como lo sabemos, la Orquesta Filarmónica está clamando por su sede propia. La Orquesta Filarmónica de Bogotá nació en el año 1966, el 25 de enero. La Filarmónica tiene un nivel muy alto artístico y sigue creciendo. Poco a poco la Filarmónica empieza también a albergar otro tipo de actividades. Estamos haciendo los conciertos de la Filarmónica de Bogotá, como siempre, en los grandes teatros y en algunos espacios al aire libre. Allí se hacen más o menos 90 conciertos. En este momento la orquesta ha dado un salto de tipo cuantitativo y cualitativo muy grande, porque de una orquesta que somos nosotros se han pasado a tener 6 organizaciones, que son la Orquesta de Cámara Juvenil, la Orquesta Filarmónica Juvenil, la Banda Juvenil, los coros infantil y juvenil, y eso con una gente que son muchachos que están saliendo recién graduados de los conservatorios. Todo esto sirve para que hoy en día la Filarmónica de Bogotá haya pasado de hacer 90 conciertos al año a hacer más o menos